Y ya, para dejar de lado el deporte y dejar de lado México y dejar de lado todo ya en general, pasando a este último tema deportivo, que de hecho también tiene que ver con lo mismo que mencioné, con el tema de los deportes y qué tan apoyados son y todo lo que tú quieras. Vamos a hablar de un boxeador, vamos a hablar del boxeo, que yo la verdad no veo tanto box como puede parecer. Yo la verdad es que estoy más metido en el ámbito de la UFC más que en el del boxeo, pero como mexicano o como alguien que está al pendiente de las noticias, pues es un poco imposible no enterarse de estas cosas. Y es que resulta que el Canelo Álvarez, tras su última pelea, que si no me equivoco fue el 30 de septiembre contra alguien que se llamaba Carlo o Charlo, no estoy seguro cómo se pronuncia, pues le ganó, ¿no? Le ganó, tuvo una defensa más exitosa de título porque el Canelo es campeón en unas cuantas divisiones, en unas cuantas compañías. Ahí es donde digo que no, la neta no sé mucho de boxeo, porque de boxeo yo sé que de primeras hay como 4 compañías, que la OMB y que la AMB y que la I sepa qué, y digo, sepa cuánta bola hay, pero ojalá nomás hubiera una compañía y ya, bueno, hay 4. Y luego dentro de esas 4, pues hay variaciones, porque hay alguien que tiene el peso welter, pero alguien tiene el welter y el super welter, y luego alguien tiene el ligero y luego el super ligero, y dices, ¿qué onda, no? Pues ahí perfectamente te pueden decir que un boxeador fue campeón de 8 divisiones, y pues es que hasta me las creo, porque seguramente haya 2 kilos de diferencia entre una y otra, pero pues ahí no sé, esos son como líos del propio deporte. Pero bueno, tras esa última pelea, tras esa última defensa de título exitosa, tras esa victoria del Canelo, el Canelo Álvarez es ahora, y lo estarán viendo acá en pantalla, el cuarto luchador mexicano nacido en México con 20 victorias en peleas por el título mundial exitosas. O bueno, no sé si exitosas o no, pero pues sí, ¿no? O sea, si peleas por el título mundial. Bueno, es que dice peleas por el título mundial, o sea que me imagino que le estarán contando la propia pelea que él ha tenido por ganarse el cinturón. No son defensas del título, son peleas, son victorias en peleas por el título mundial, uniéndose a otros 3 grandes, porque este es el cuarto, ¿no? Julio César Chávez, Ricardo López y Marco Antonio Barrera, es decir, la crema de la crema de aquí de México. Y pasa un detalle, ¿no? Con esto dirías, no hay ningún problema, porque dirías, todos somos felices, todos somos contentos, ¡viva México! Pues no, resulta que el Canelo Álvarez es bastante criticado aquí en México, y creo saber el por qué, y creo poder dar explicaciones, o creo que poder dar argumentos de por qué no deberían de odiarlo y por qué es normal que alguien como Canelo exista actualmente, pero también es normal que lo critiquen, obvio, pero no siento que se debe de ganar tanto odio de parte de nosotros, porque pues se supone que nos está representando a nosotros. ¿Cómo chingados vamos a hacer nosotros lo que el que le estemos odiando, el que le estemos tirando hate, si se supone que es un deportista de nuestra bandera, de que nos está representando a nosotros? Encima el Canelo, si no me equivoco, es de donde mismo que yo, de aquí de Jalisco. Obviamente será de algún rancho de no sé dónde, de muy por el sur, no creo que sea de mero Guadalajara, pero creo que encima es de por aquí. Entonces, no lo sé. El Canelo Álvarez tiene varios detalles. El primero está en que el Canelo Álvarez pues es blanquito. Entonces eso ya de primera le añade un toque ahí de cierta crítica, porque dices, vale, es que como es blanco, pues es muy cara a los americanos, ¿no? Es muy favorable para los americanos. Y como aquí en México no es que seamos morenos, pero sí que tenemos una cierta tez morena. Por ejemplo, mi brazo, si lo comparan con, por ejemplo, con mi cara, mi brazo es más moreno que mi cara, y es porque lo tengo quemado, pero más o menos hagan de cuenta que este color, de hecho se puede ver la diferencia, ¿no? Se puede ver aquí la diferencia entre quemado y blanco, y esto es porque pues obviamente esto lo tengo tapado el sol y esto sí me pega el sol aquí. Pues hagan de cuenta que este color es como el más típico aquí en México, es como la tez más normal, la gente suele ser de este color, así como moreno claro. Entonces pues eso ya nos hace como la distinción entre latinos y güeros de verdad, que son los americanos, ¿no? Y como el Canelo es piel blanca, pelirrojo encima de la barba y del cabello, pues tiene como más cara hacia los americanos. Actualmente el Canelo es top 2 o top 3 boxeadores mejor pagados de las compañías actualmente. Entonces eso también
da muchas envidias y da muchas tal, porque pues obviamente está ganando millones con cada pelea. Si no me equivoco, creo que esta última, aunque no fue una gran pelea, o sea, fue una pelea más de esas que dices, ah, bueno, pues sus últimas 5 peleas, pues no ha habido tantas que digas, oh, qué bestialidad, ¿no? No, pues no todos los días te peleas contra un campeón del mundo. Que en este caso sí, porque el boxeo tiene miles de campeones, pero bueno, no fue una gran pelea y aún así se llevó como 30 millones de dólares, una cosa así, de dólares, cabrón, siendo aquí mexicano, ¿no? Es un chingo de dinero. Entonces, claro, eso te atrae muchas envidias, muchos comentarios, mucho tal. Bueno, eso es de las cosas que le pasa, ¿no? Ser blanco y ganar mucho dinero. Otra, que es que aquí en México pues tenemos mucha cultura del boxeo. Ha habido mucha historia, mucha tradición y mucho renombre hacia el boxeo mexicano. La escuela mexicana y los boxeadores mexicanos han marcado a lo largo de la historia del boxeo muchísimo. Si no me equivoco, el dato oficial real es que México ha tenido 160 campeones a lo largo de toda la historia en diferentes divisiones, ¿no? 160 campeones, o sea, es una locura eso. Y entre los más nombrados, por supuesto, son estos tres mismos: Julio César Chávez, Ricardo El Finito López y Marco Antonio Barrera. O sea, es que estamos hablando casi de top 1, top 2 y top 3 mejores boxeadores de la historia de México. Porque ya entre ellos nomás te haría falta Juan Manuel Márquez y Salvador Sánchez, literalmente. Más otro tanto más, el Travieso Arce, no sé, el Maravilla Martínez, Andy Ruiz, o sea, un montón más, o sea, de boxeadores de verdad me pongo a decir y yo no acabo, y eso que soy el que menos sabe de boxeo. Ahora pregúntale que de verdad a alguien que sepa de boxeo y él sí te sabrá decir nombres de verdad. Pues es que por lo mismo, porque México ha tenido una gran historia boxística o de boxeadores a lo largo de la historia, es que se critica tanto al Canelo. Porque el Canelo, claro, está triunfando, pero está triunfando en una época del boxeo en el que ya realmente el boxeo se ha corrompido por completo y se ha prostituido por completo. Y el boxeo actualmente, más que ser un deporte, es un espectáculo. De hecho, le suele pasar lo mismo que a la UFC. Pero la UFC, por todo el contrario, no paga los millones que paga el boxeo. Y eso ya lo hablamos en un anterior video. El boxeo actualmente, ¿por qué digo que está prostituido? Pues hagan de cuenta que a lo largo de la historia pues siempre han habido money fights, siempre han habido peleas que daban muchísimos millones a sus peleadores. Hubo por ejemplo una pelea de Mayweather contra Pacquiao y claro, eso fue un bombazo tremendísimo. O hubo por ejemplo una pelea de Juan Manuel Márquez contra Manny Pacquiao. De hecho ellos tuvieron trilogía y también pues me imagino que eso habrá recabado millones. Luego habrá alguna pelea, supongo que de Julio César Chávez contra algún campeón así super bestia que también habrá generado millones. Que de hecho creo que Julio César Chávez es el que tiene el récord de tener la pelea más vista en público. O sea, de que hizo una pelea, si no me equivoco, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México o del Estado de México. Y a ese estadio le caben miles de personas, más todas las miles que están en la cancha, porque al final el ring del boxeo abarca muy poquito comparado con una cancha de fútbol. Entonces todo el espacio suficiente, el restante, lo llenaron de gente y creo que se metieron fácilmente 120,000 personas a ver esa pelea en vivo, más aparte las de la televisión. O sea, fue una locura eso. Entonces se podría decir que México tiene muchísima tradición de boxeo. Y estamos hablando de que actualmente en el boxeo, más que las peleas ser por deporte, están siendo por dinero. Se están buscando carreras muy agresivas de tipo 39-0 en tan solo 7 años de carrera, porque se está peleando con peleadores hiper malos que pues son súper fáciles, que ni siquiera te dañan y te permiten tener 10 peleas al año. Entonces así pues obviamente cualquiera se hace un 40-0. Entonces no vas a llegar siendo, por ejemplo, tú ponle, llegas a una pelea de verdad ya muy buena con un 40-0 y resulta que te ganaron demasiado fácil. ¿Por qué pasó? Porque eras un peleador inflado, eras un peleador que había peleado contra puro malo y por eso ibas invicto, pero te topaste contra alguien bueno y claro, ya te destronó. Eso pasa mucho en el boxeo. De hecho, si no me equivoco, más de la mitad de los peleadores son invictos. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible que más de la mitad de los peleadores de boxeo sean invictos si de todas maneras
en la pelea uno de los dos tiene que ganar. O sea, las derrotas tienen que estar también por ahí, al igual que las victorias. Y si hay más victorias que derrotas, quiere decir que hay muchos peleadores que pierden y se van, pierden y se van, pierden y se van. Y por eso no hay tantas derrotas y hay muchas victorias. Es decir, actualmente el boxeo se encuentra en un estado muy, muy crítico. Y en el que hay peleadores que se están llevando 35 millones en la bolsa por cada pelea. Y luego hay otros que pierden porque les están poniendo matches súper feos, ¿no? De que literal vas empezando y te ponen contra un torudo de 20-0. Dices, ay cabrón, pues no mames, pues con razón me pierdo, pues porque voy empezando, es mi tercer pelea y me ponen a alguien de 20-0, pues oye, pues el Canelo está en esta época. Y claro, el Canelo siendo top 1 actualmente de los boxeadores mexicanos, pues recibe toda esa crítica, ¿no? Recibe de que, pues bueno, no eres un gran peleador como los más grandes que han habido, recibe mucha crítica de que nunca serás como los mejores, nunca obtendrás un gran reconocimiento como los mejores, o sea, dices, tendrás un 69-3, pero nunca llegarás al 89-0 que tuvo Julio César Chávez, nunca llegarás al 51-0 que tuvo el Finito López, nunca conseguirás la grandeza de Juan Manuel de Marco Antonio Barrera, de Juan Manuel Márquez, nunca conseguirás esa grandeza. Y dices, pues es que sí, eran grandes peleadores, fueron peleadores muy muy buenos, pero ¿qué tiene la culpa Canelo de que en la historia haya sucedido algo y de que actualmente no esté sucediendo eso? Él está triunfando, él está teniendo éxito en las peleas que está teniendo actualmente. Y no se está peleando con malos, porque Canelo lleva siendo campeón de divisiones desde hace un chingo de tiempo. Si no me equivoco, creo que actualmente es top 4 de libra por libra. Entre todos los peleadores, creo que él es top 4 libra por libra. Y peleadores hay, pero a montones. Les digo que hay como 4 compañías y aparte cada una tiene sus 20 divisiones. Pues imagínense, ya de ahí ha de haber miles de peleadores. Y él está en el top 4 libra por libra. Y será campeón de sus 4 respectivas divisiones, más unas cuantas y así. Tengo entendido que la siguiente pelea de Canelo, o de las siguientes a las que aspira, es contra un tipo que se llama Terence Crawford, que es actualmente considerado el mejor, al día de hoy, el mejor. Lo que pasa es que este Crawford está como por debajo del peso de Canelo, entonces le va a tocar subir un chingo si es que se quiere dar esa pelea. Porque Crawford al inicio dijo, yo la neta no estoy interesado en el dinero, yo peleo por deporte, yo peleo por tal. Y después dijo, pues como que sí estoy interesado en el Canelo, sí me gustaría ir a pelear contra él, nomás que tengo que subir 3 divisiones, bueno, va a ser difícil, pero ahí pasó algo raro. El punto está en que el Canelo tiene esa crítica, recibe la crítica de que sí, ganas mucho dinero, muy lo que tú quieras, gran boxeador, pero nunca serás como los grandes. Y yo lo que digo, ¿qué tiene la culpa él de que no esté pasando lo que pasaba en aquel entonces? ¿Qué tiene la culpa él de que el deporte se haya ido al carajo? ¿Qué tiene la culpa él de que ya no sea lo mismo ser campeón de peso welter en 1990 o en 2023? ¿Qué tiene la culpa él? Él sigue triunfando, él sigue ganando, él sigue generando, él sigue teniendo éxitos, él sigue entrenando. Es que el Canelo encima ni siquiera es un mal deportista, ni siquiera es un mal influencer, porque el Canelo, de las pocas polémicas que yo le he visto, es cuando pasó lo de la playera con Messi, de que le andaba poniendo tweets de que donde lo viera le iba a partir el hocico y unas cosas así bien bárbaras, porque se filtró una imagen en la que Messi parecía que estaba pateando una playera de la selección mexicana tras haberles ganado en el Mundial de Qatar. Entonces el Canelo se enojó y esa es como su última polémica. Pero es que encima el Canelo ni siquiera es polémico. El Canelo existe y ya está, ¿no? El Canelo, si no te enteras, pues nomás existe y listo. Es como Checo Pérez. Checo Pérez, ¿qué hace? Pues ganar y ya, o sea, competir, estar ahí en el podio y nunca se meten en fregados, nunca se meten en polémica, nunca se meten en jardines, nunca dan opiniones así como muy transversales y muy divisorias, ¿no? Nunca dan que hablar, o sea, simplemente existen y ya está. El Canelo sale con el Santa Fe Clan cantándole a un lado, sale con su sombrero de charro, sale con su bandera, sale con las canciones más clásicas de aquí. Pues no sé qué más le quieres pedir al boxeador, o sea, literalmente. También es verdad que compararlo con estas grandes leyendas es difícil, porque ciertamente el Canelo también pues ya no es el boxeador que eran estos güeyes. Porque también así como la imagen del boxeo en sí mismo se ha ido prostituyendo, el deporte en sí mismo ha ido cambiando. Lo que pasaba mucho antes es que la gente recibía mucho para poder atacar mucho.
por ejemplo, Julio César Chávez, o otro que no está aquí en esta lista, pero que también es muy muy bueno, Juan Manuel Márquez, eran conocidos por ser fajadores, es decir, de ponerte contra las cuerdas al vato y de empezar a golpearte. En esos fajes es donde caían los rivales, donde podías encestar el KO y poder tumbarlo. A veces eso pasa en la UFC y es brutal. Cuando los dos vatos se ponen a dar de golpes y ni uno de los dos se quita o agarra distancia, es súper tremendo porque dices, en alguno de estos golpes alguno de los dos va a caer y es bestial. Y estos dos peleadores eran así de arriesgados. Y Julio César Chávez con su 89-0. O sea, es que Julio César Chávez tiene el best récord de la historia. Jamás va a llegar a nadie. Nadie va a superar a Julio César Chávez. Es el César del boxeo. Casi 90-0. O sea, es una brutalidad lo de Julio César Chávez. El punto está en que ese deporte, esa calidad de deporte o esa calidad de boxeadores, de fajadores y de golpeadores, de noqueadores y de así de resistentes, ya no existen al día de hoy. Al día de hoy, de hecho, lo que se busca es reducir el daño que te causan para pues anular golpes significativos. Si tú, por ejemplo, comparar los dos boxeos, son muy muy diferentes, porque antes sí que recibías mucho daño y había mucho riesgo y te lastimaban mucho, pero te fajabas y tú también causabas mucho daño, y si eras capaz de noquear, pues perfecto. Pues ahora no, ahora lo que los boxeadores principalmente priorizan es no recibir daño, porque así los golpes significativos son menos para, digamos, como en contra tuya, a favor de tu rival. Si tú logras esquivar varios golpes, pues esos golpes ya después no le cuentan a él. Y si tú logras aceptar más golpes que el rival, pues en principio ganaste. Y es lo que es especialista el Canelo. Si el deporte cambió a eso, el Canelo también tuvo que hacerse así. El Canelo de la nada no se va a poner fajador porque nadie faja actualmente, todos toman distancia. De hecho es lo que decían de las peleas de este güey, que se la pasaba corriendo, que no da golpes, que siempre se extienda los 12 rounds nada más para asegurar la pelea, para no arriesgarse, que no golpea, que no es noqueador como los antiguos. Pues es que no lo es, porque el deporte en sí mismo actualmente ya no lo es. Eso que el KO vende mucho, o sea, siempre es más espectacular ver una pelea que termine por KO a que termine por los puntos con los jueces. Pero actualmente el deporte lo que demanda es poder ser como tener una buena defensa, tener esa agilidad para esquivar golpes. Y si algo es experto Canelo es en eso. Busquen cualquier clip de Canelo, cualquier video o cualquier pelea, y literalmente en lo que es especialista es en esquivar. El Canelo tiene una pelea contra el Triple G, contra GGG, que de hecho esa sería como su trilogía legendaria y que no lo fue para nada, pero bueno, tiene esa pelea contra GGG en el que los dos se están como 2 minutos esquivando golpes, pero de verdad, o sea, le tira uno y ¡fum! Hacia un lado, y luego le tira uno y hacia otro, y luego le tira y se quita, y se agachan, y uno y otro, y se están esquive y esquive golpes, y dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? Los dos son buenísimos esquivando. Claro, esquivando, no son buenísimos golpeando porque no le están atinando ni un golpe al otro. Ahí está el detalle, de que tú ves una pelea del Canelo y sí es verdad que no golpea, que sí se toma mucho su distancia, que ya no es una pelea tan intensa como las que eran antes, pero es que joder, las de antes era, a ver, venga, vamos a ponernos de hostias y a ver quién cae primero, eso también qué, o sea, también el deporte tiene que tener una estrategia. Si la UFC todas las peleas fueran, venga, vamos a darnos de hostias, pues las peleas acabarán en 2 segundos, o sea, tampoco no tiene que ser así el deporte tiene una parte como más de defensa, de esquivo, de todo este tipo de cosas, y es normal que a la gente no le guste, pero es que tampoco no quiere decir que sea un mal deportista. Quizá es mal noqueador, pero no quiere decir que sea el mal boxeador, y no lo es para nada, porque si fuese mal boxeador no estaría allá arriba. Y es lo que quiero dejar como bien en claro, que no considero que Canelo, aunque no esté a la altura de los más grandes, no es un mal boxeador. Y es que otra cosa más que le pasa a México es que actualmente, si te fijas en los nombres mexicanos, ya no hay ni uno. O sea, ya no hay ese renombre que había antes de los mexicanos, que en todas las divisiones o en la mayoría siempre había alguno ahí, y principalmente en las principales, ¿no? Entre ligero y entre welter, o más bien incluso entre mediano y pluma, porque más o menos abarcando todas esas plumas, superpluma, ligero, superligero, mediano, semimediano,
peso welter, super welter y todos estos, ¿no? Todas estas variaciones, pues ahí entre varias han habido un montón de campeones mexicanos. Y es que actualmente tú ves la lista y ya no hay ni uno que tenga un gran renombre. Ya no hay otros Canelos. Porque si Canelo está allá arriba es porque es el único también. Porque si tuviera que competir contra algún otro mexicano, pues más o menos se estarían repartiendo. No es que todos los mexicanos coincidiesen 100%, pero más de algún mexicano se tuvo que enfrentar contra algún colega mexicano para poder llegar a algún campeonato. O que fuesen los dos campeones y enfrentarse entre ellos. Y eso pues ya ahorita mismo no va a pasar. Pasó hace mucho tiempo porque el Canelo le ganó a Julio César Chávez Jr. El hijo de Julio César, dices, wow, es el hijo del campeón, el hijo del mejor boxeador de la historia. Este güey tiene que traer, por así decirse, muy buena escuela, y el Canelo le terminó ganando. Entonces ahí también dices, pues ya se posicionó como el top 1 actual de México, pues ya no hay quien compita contra él. Y este tipo de cosas están alimentando mucho la crítica que él tiene. Pero yo no considero que se la merezca. O sea, yo no considero que el Canelo ni sea mal boxeador, ni esté mal que exista, ni esté mal que esté ganando dinero, ni esté mal que esté consiguiendo lo que consigue. Porque todo lo contrario, ayuda a que México siga ahí en alto. Porque tú te fijas en los 5 deportistas mejores pagados y siempre va a estar Messi, Cristiano, Mbappé, Neymar. O sea, siempre van a estar los futbolistas. Y ahí entre medias están los del básquetbol, LeBron James, tal. Y resulta que de la nada, de todos los boxeadores que ganan dinero, el que más gana es Canelo Álvarez. Dices, joder, qué ganas de que un mexicano esté en el top 5 deportistas mejor pagados. Y gracias a Canelo lo tenemos, joder. Pues todavía dijeras que hay un gran futbolista que se está ahí robando la lista, pero pues ni siquiera lo hay. El que era el mejor delantero de nuestra selección, el Chicharito, ni siquiera peleó ni siquiera jugó en el último mundial. Imagínate el desmadre que tenemos aquí en México. Pues, y como obviamente no va a haber otro deporte en el que vayamos a ser buenos, porque aquí el deporte, repito, no se apoya, y porque en ningún otro deporte vamos a triunfar como lo está haciendo este señor, pues yo creo que conviene, ¿no? O sea, sacrificando un poco esa calidad que existía hace mucho tiempo, pues conviene seguir teniendo a alguien aquí en el podio o en el top de los peleadores. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema.